Muy bien, Eric. Entonces, aquí estamos una vez más. Entonces, para rematar el ejemplo anterior que estaba comentando, ¿sí? Eh, habíamos llegado a unas conclusiones, y es que si usted tiene una secuencia AN que converge a una condición suficiente para garantizar que esta familia de funciones GN, definidas como AN por G, converja a por G de forma uniforme, una condición suficiente es que la secuencia se estabilice a partir de cierto n, los AN todos sean igual a A. O la otra condición es que la función G sea limitada por una constante K, ¿no? Entonces, luego pasamos a analizar y probamos esos dos hechos, ¿no? Pasamos a analizar el caso que desarrollamos en la última clase, ¿sí? Donde las AN eran esta secuencia 1 sobre n, ¿no? Que esto decrece, converge a 0. ¿Listo? Entonces, hemos dicho pues que si analizamos digamos que estas funciones, la función g y todas las demás, están definidas en un intervalo, digamos, de 0 hasta a. Entonces, esta recta amarilla es la función límite, pues, ¿no? La función idénticamente igual a 0. ¿Sí? Y hemos dicho entonces que, ojo que en este caso g de x es igual a x. ¿Sí? Y las gn, o más bien decir las fnx, es x sobre n, es la función g multiplicada por esta secuencia. Entonces estaba mostrando que inclusive gráficamente alcanzamos a visualizar lo que dice la definición de convergencia uniforme, ¿no? Dice que si usted hace una franja alrededor de la función límite, una franja de radio epsilon, en este caso la franja sería exactamente este rectángulo, ¿sí? Tiene que existir dado epsilon, dado este epsilon con el que hice la franja, que es epsilon por aquí, epsilon por acá, a partir de un cierto n, todas las funciones de esta forma tienen que estar dentro de la franja, ¿sí? Y entonces estaba mostrándole a usted que eso es cierto, porque usted escoge una recta con una inclinación muy pequeña, usted logra que todas comienzan desde el origen, ¿no? Usted logra que en esa franja, que en este intervalo entre 0 y A, ella no se salga de la franja, ¿sí? Y si usted escoge una recta así, todas las demás están por debajo, ¿sí? Ya la otra está por debajo con una inclinación más pequeña y así sucesivamente. Entonces la convergencia es uniforme, ¿sí? Gráficamente lo vemos, todas las funciones caen en la franja a partir de un cierto n. Pero el hecho es que esto ocurre porque hemos definido la función aquí en un intervalo cerrado, compacto, limitado, 0 a. Si yo defino mi función gx de 0 a infinito, por ejemplo, entonces ya la franja se extendería, en eso estábamos, se extendería hasta el infinito, y ya no tendríamos convergencia uniforme. Y lo voy a decir por qué, porque lo que usted ya intuye, ¿no? Porque usted logra que usted escoge un n muy pequeño, de tal modo que estas rectas de la forma x sobre n estén sobre la franja, pero al principio, ¿sí? Al principio. Pero como esto es una recta que tiene pendiente positiva, cuando x tiene infinito, esa función tiene infinito. Entonces, eventualmente, ella tiene que sobrepasar esa barrera. Si lo haga con un x muy grande, pero tiene que sobrepasar la barrera, ¿sí? Entonces digo que la convergencia no es uniforme, por eso. Y todas las fn van a sobrepasar la barrera eventualmente si el conjunto x no es limitado, ¿sí? Lo que implicaría, si este conjunto no es limitado, pues implica que la función gx pues tampoco es limitada, ¿no? Gx igual a x sería una recta así que no tiene cota, o sea, no cumple esa condición. Y esto es importante, esta condición, para garantizar convergencia uniforme.
¿Listo? ¿Se entiende esos ejemplos, Eric? Sí, sí está claro eso, intuitivo. Sí, profe, todo claro. Ok. Bueno, analicemos otro ejemplo sobre convergencia uniforme. Entonces, un ejemplo de la clase anterior, de convergencia puntual, es ese que mencioné inclusive hoy, de la familia Fn de x igual a x a la n. ¿Sí? Que este lo mencioné al inicio de la clase, ¿sí? En 0, 1, en intervalo 0, 1. Entonces miren que esta familia converge puntualmente. Convergencia puntual, coloquemos CP a la función idénticamente igual no, a 0 no, a la función definida a trozos, ¿no? Pero esta convergencia no es uniforme, eso es lo que quiero mostrar. Esto es 0, si x menor que 1, y 1 si x igual a 1, ¿sí? De hecho, si no, no es una convergencia uniforme. Esto veamos por qué. Bien. Entonces, ¿yo qué debo demostrar? Uno tiene que, tengo que negar la definición de convergencia uniforme. Entonces, tengo que mostrar que existe un épsilon donde no se cumple la definición. Por ejemplo, considere épsilon igual a un medio. ¿Sí? Y tengo que mostrar que para todo n sub 0, perteneciente a los naturales, estoy negando la definición de convergencia uniforme. Entonces, ella dice que para todo épsilon existe un n sub 0. Entonces, te estoy diciendo que existe un épsilon y le estoy dando el épsilon, un medio, tal que para todo n sub 0 perteneciente a los naturales existe un n mayor a n sub 0, mayor o igual, tal que tal que f evaluada en n x menos la función límite en este caso, pero en la convergencia puntual, esto es mayor o igual que epsilon. ¿Sí? O en otras palabras, pues, en otras palabras, estoy diciendo que existe un epsilon tal que yo puedo hacer una franja alrededor de mi función límite. Eso que está ahí en rojo, con un dibujito yo creo que lo entendemos mejor, ¿cierto? Aquí está voy a hacer un dibujito para que ustedes lo entiendan mejor y yo también todo el mundo aquí, todo el mundo aquí, ¿sí o no? Bueno, ahí está mi función. Digamos que esta es la función límite de la convergencia puntual. No necesariamente no estoy graficando esta función, estoy hablando en términos generales. Y yo puedo hacer mi franja, que en este caso pues va a tener la formita de la curva, ¿no? Entonces voy a trazar una línea ahí aproximada. Esto es una franja alrededor de mi función límite. Entonces yo estoy diciendo que existe un épsilon, donde yo puedo definir una franja, mire el épsilon aquí, tal que, dado cualquier n sub 0, yo puedo encontrar un n mayor a n sub 0 que se sale de la franja, ¿sí? O existe un n donde se sale de la franja. O sea, ¿qué pasa esto? Ya puede estar dentro de la franja, pero aquí se sale y vuelve y entra. Entonces, esto tiene que ocurrir para algún x. No es que tienen que salirse de la franja esa función completamente, sino que para algún x. Bueno, aquí no es epsilon, sino 1. Eso es lo que tengo que probar, pues. Listo, para este caso concreto. Bien.
Para nuestro caso concreto, escojamos un X empecemos la demostración acá arriba. ¿Qué quiere demostrar? La siguiente afirmación. Afirmación. Esas Fn, el ejemplo, no converge uniformemente a las F, a esta F. ¿Listo? Entonces considere el siguiente epsilon. Considere epsilon igual a un medio. Aquí es donde empieza la demostración. Y considere y evaluemos en un X que pertenezca al intervalo 0, 1. Abierto aquí. Como esto es para algún X, voy a considerar X en este intervalo, excluyendo el 1. Entonces, calculemos esta diferencia. Si esta diferencia va a ser X a la N, que esto es X a la N, y si X está entre 0 y 1, acá, f de X es 0, entonces a mí lo que me queda ahí es el módulo de X a la N. Listo, yo quiero mostrar que eso es mayor o igual a un medio. No lo he probado, dejémoslo escrito aquí. Borramos aquí para ganar espacio. Bueno, ¿y cómo pruebo eso? Mejor dicho, aquí tengamos cuidado. Quiero mostrar. Que esto ocurre a partir considere si el mayor que 0 y X allí. Quiero mostrar eso. ¿Para quién? Bien, tengo que tener aquí en cuenta el índice n, ¿no? Yo organizo esto. Es que escribirlo con mucho cuidado porque si no, yo no puedo afirmar lo que quiero probar. Quiero mostrar que eso es cierto. Para todo n sub 0 con n mayor a n sub 0. Entonces, mejor dicho, más bien, borremos esta parte. Considere epsilon mayor que 0, considere epsilon igual a un medio, X en este intervalo y un n sub 0 dado, perteneciente a los naturales. ¿Sí? Entonces, la afirmación es la siguiente. Existe n mayor a n sub 0 tal que esto es cierto para, más bien quitémoslo aquí, para algún X 0 a 1. Me está enredando un poco allí, pero es que hay que escribir esto con mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que, a ver, recapturemos ideas. Usted me tiene que dar un epsilon. Este es el que escogí porque funciona. Usted me arroja un n sub 0, yo tengo que encontrar un n mayor o igual a n sub 0 tal que esto ocurre en algún x entre 0 y 1. ¿Sí? Y estaría probando esto acá, que mi función se está saliendo de la franja que hice alrededor de ese epsilon, que es un medio. Bien. Entonces, consideremos lo siguiente. Miren, fíjense en lo siguiente.
Coloquemos aquí. Note lo siguiente. Note que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x a la n, ¿cuánto es? 1 a la n, ¿no? Que es 1, ¿sí? Eso es cierto. Entonces, eso implica que existe, y esto es cierto para todo n, ¿no? Entonces, esto implica que existe un x sub 0, 3, 0 y 1, tal que x sub 0 a la n es mayor que un medio. De hecho, este x sub 0 está, no, estás por acá. Eso tiene que pasar. Porque si ya converge a 1 por la izquierda, entonces yo puedo encontrar o sea, existe un delta mayor que 0, tal que ese x0 está por aquí entre 1 menos delta y 1. Porque ahí la función tiene que pasar, es continua, tiene que sobrepasar el 1 medio. Entonces volvamos a mirar esto con más cuidado. Usted me da epsilon igual a 1 medio, ok. Y usted me arroja cualquier n sub 0, ¿sí? Particular, yo puedo tomar un n cualquiera, mayor a n sub 0. Yo sé que para ese n este límite es cierto. ¿Sí? Eso que significa que existe un x sub 0, tal que esto ocurre. ¿Listo? Y para ese n mayor a n sub 0 eso ocurre. Ahora, y ya no. Eso no es lo que hay que demostrar, sí, ¿no? Dado epsilon y un n sub 0, para todo n sub 0, para que me da el n sub 0, dado epsilon y n sub 0. O más bien, existe epsilon, ese epsilon es un medio. Deme usted un n sub 0 cualquiera. Entonces yo tomo un n mayor a n sub 0. ¿Sí? Y teniendo en cuenta este límite, yo puedo encontrar un x sub 0, 3, 0 y 1, tal que esto ocurre. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando? Esto que está aquí no es otra cosa que fn en x sub 0 menos f de x sub 0. Y eso está siendo mayor a un medio. Entonces se sale de la franja la función fn en ese punto. Este x sub 0 está por aquí. Se salió acá. Puede ser que entre en otras partes, pero se salió en esa parte. Entonces no hay convergencia uniforme. Y eso lo puedo hacer para cualquier n sub 0 que usted me dé. Usted me da cualquiera. Como este límite es cierto para todo n, yo siempre puedo hacer el mismo truco. Entonces siempre se me va a salir. Entonces existe un epsilon donde tengo problemas. ¿Sí? Entonces la convergencia no uniforme, ¿no? Un poco a veces complicado escribirlo, fácil verlo gráficamente, pero cuando uno lo va a escribir, tiene que tener cuidado. Bien, y si usted quiere revisar este ejemplo con más detalle, puede mirar aquí en el libro de Lima. Estoy haciendo los mismos ejemplos. ¿De será que está ese ejemplo?
Creo que es un ejemplo 5 del libro Lim. Este que está aquí, mira. Hay que revisar esto y se da cuenta. Sí, aquí está, mire, es observar esto. Esta es la clave. Y usted puede escoger un X allí, entre 1 menos delta y 1, donde esto sobrepasa, y ya. Entonces la convergencia ahí no es uniforme. Bueno, entonces ya vimos varios ejemplitos interesantes. ¿Qué más podemos decir sobre convergencia uniforme? Tiene un primer teorema. Aunque antes de hablar del teorema deberíamos hacer una definición. Como estamos tratando consecuencias, y cuando uno habla de secuencia de números reales, hace una afirmación de que una secuencia es de Cauchy si para todo epsilon existe un n sub 0 tal que si los índices m y n son mayores a ese n sub 0, los términos de la secuencia están muy cerca, ¿no? Entonces yo también puedo definir lo que es una secuencia de funciones de Cauchy. Es definición, pues. Definición. Entonces tiene una familia de funciones Fn indexadas por los naturales es de Cauchy si ocurre lo siguiente. Si para todo epsilon mayor que 0. Sí. Bueno, debemos suponer pues que esta familia de funciones está definida en un conjunto X, un subconjunto de los reales. Sí, en los reales. Bien. Entonces ya es de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que si n y m es mayor a n sub 0, entonces Fn de x menos f de mx, esta diferencia es menor que epsilon, ¿sí? Es decir, que una secuencia de funciones es de Cauchy. Bueno, esto tiene que ocurrir para todo x en x mayúscula, ¿sí? Donde están definidas las familias. Es decir, que la secuencia de funciones es de Cauchy si para todo x ella define una secuencia de Cauchy de números reales, ¿sí? Que usted, mire, usted tiene la familia de funciones Fn. Si usted las evalúa en x, esto ya es una secuencia de números reales. Entonces, si para todo x esta secuencia es de Cauchy, entonces la familia de funciones es de Cauchy. Solo eso. ¿Listo? Y aquí ocurre lo que ocurre con las secuencias, ¿no? Porque nosotros podemos demostrar que si, por ejemplo, en su análisis 1, supongo que vieron eso, si usted tiene una secuencia de números reales que converge a, toda secuencia que es convergente es de Cauchy, ¿sí? Entonces, AN es de Cauchy. Eso lo sabemos que sucede en los números reales. Entonces aquí pasa algo semejante, ¿sí? Entonces imaginen que usted tiene una secuencia de funciones que converge uniformemente a f. Si eso pasa, si la secuencia de funciones es convergente, pero uniformemente, entonces la secuencia de funciones es de Cauchy. Y es un sí, solo sí, mejor dicho. Sí, porque en los reales también, si usted tiene una secuencia definida en un conjunto que es completo, ¿no? O sea, que toda secuencia de Cauchy converge en un punto que está en el conjunto, ¿sí? Entonces uno tiene esta equivalencia. Si una secuencia es de Cauchy, sí, solo sí converge.
y converge si solo si es de Cauchy. Aquí pasa lo mismo con funciones, ¿bien? Que es este teorema. Teorema 1, miren. Dice, una secuencia de funciones fn es uniformemente convergente si solamente si es una secuencia de Cauchy. ¿Sí? Entonces miren que este es un teorema interesante, pues, porque a pesar de que aquí no nos dice cuál es la función límite, ¿sí? Si nosotros nos dan una familia de funciones, basta con verificar que si es de Cauchy o no la familia, para saber que ya sí converge uniformemente a una función. No sabemos cuál, pero podemos buscarla. De hecho, en toda esta teoría hay una metodología, ¿listo? Porque a usted le pueden preguntar, considere la siguiente familia de funciones. Determine si ella converge uniformemente. Entonces usted no tiene todavía un candidato para decir si ella converge uniformemente o no. No hay un candidato. Pero usted puede simplemente mostrar que ella es de Cauchy, ya. Dice, sí, ella converge uniformemente a algo. ¿Listo? Y de ahí usted lo que hace es buscar a qué converge esta familia puntualmente. Y esta función es la que va a ser la candidata a la función límite en convergencia uniforme. Pero en primer medida usted primero prueba que las secuencias de Cauchy, secuencia de funciones, para garantizarse que esta tal f existe. Listo. Entonces, ¿cómo se demuestra este teorema? Vamos a mirar aquí en el libro de Lima. Es un portugués muy sencillo. Dice, supongamos primero que f, vamos en la dirección de izquierda a derecha. Supongamos convergencia uniforme y veamos que eso implica que las secuencias de Cauchy en el sentido que ya mencioné. Entonces supongamos que ella converge uniformemente a f. ¿Eso qué significa? Para todo epsilon existe un n sub 0 tal que si n es mayor a n sub 0, esta desigualdad se tiene. Para todo x en x. ¿Sí? Listo. Y entonces a partir de eso podemos hacer unos truquitos, ¿no? Entonces yo quiero probar, y yo ya sé que por la convergencia uniforme, que esta diferencia está siempre acotada por epsilon medios. ¿Sí? Siempre y cuando n sea mayor a n sub 0. ¿Listo? Entonces, a mí no me interesa esta diferencia, sino que me interesa, suponga que yo escojo otro índice m, y yo quiero mostrar, ¿sí?, que para todo epsilon existe n sub 0, tal que si m y n son mayores a n sub 0, entonces esta diferencia es menor a epsilon. ¿Sí? La misma demostración cuando lo hacemos con secuencias. ¿Sí? Todo aquí el truco es fácil, sumar y restar, ¿no? Sumo f de x y resto f de x y uso la desigualdad triangular. Esto estoy sumo y resto dentro del valor absoluto. Entonces esto me queda así. Fm en x menos f de x. Y usando desigualdad triangular de una vez. F de x menos fn de x. La primera es acotada por epsilon sobre 2. ¿Por qué? Porque m es mayor a n0 y esto es cierto para todo n mayor a n0, en particular para m. Y la otra también. Y esto igual a epsilon. Conclusión, para todo epsilon mayor que 0 existe un n0, tal que si m y n son mayores a ese n0, esta diferencia en azul es menor que epsilon.
Entonces, esta secuencia de funciones de Cauchy. El reverso, ¿cómo sería? Creo que el reverso es más interesante, ¿no? Porque aquí nos dirán cómo escogemos la función límite, ¿no? Sí. Entonces, miren, pues la definición es obvia. Pues, ¿sí? Como le decía, uno busca la... ¿Sí? Usted tiene, a ver, usted tiene su secuencia de funciones, ¿sí? Que es de Cauchy. Quiere probar que ella converge uniformemente a alguna función. Entonces tengo que buscarme la candidata. ¿Sí? Listo, pero nosotros ya sabemos que para todo X en X, esto es de Cauchy también. Esta secuencia de números es de Cauchy. ¿Sí? Para todo X en X. ¿Sí? Supongamos que ese conjunto de X es completo. O sea, que toda secuencia de Cauchy converge. Entonces, esto converge a un número que vamos a llamar, esta secuencia converge a un número que vamos a llamar f de x. Pues. Entonces voy a definir la función límite, la candidata, que es, definamos f en x igual al límite cuando n tiende a infinito de las fn de x. ¿Sí? Ese límite en todo punto x existe porque la secuencia es de Cauchy para todo x. Entonces existe ese límite y llamamos, y así definimos f de x. ¿Sí? La candidata, pues, a hacer la función límite en convergencia uniforme. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda probar? Pues que con esa función definida así, la convergencia es uniforme. Puntual es, por la definición, ¿no? Que sea uniforme ya es otra cosa. Entonces, aquí está la demostración. Deme un epsilon cualquiera mayor que 0. Usted sabe que existe un n0, tal que si m y n son mayores a n0, pasa esto, debido al hecho de que las fn son de Cauchy. Entonces dice aquí, en la desigualdad anterior, mantenga n y f, mantenga n y x fijos, ¿sí? Y hagamos que m tiende a infinito, ¿listo? Entonces, tanto x como n están fijos. Si yo tomo el límite aquí a los dos lados de esta desigualdad, cuando m tiende a infinito, pues el límite entra en el valor absoluto y toma el límite aquí cuando m tiende a infinito y eso es f de x. Entonces, ¿qué acaba de obtener? Que f de x menos fn de x es menor o igual a epsilon. Aquí era un menor estricto, aquí ya es un menor igual porque toma un límite. ¿No? Y esto es cierto para todo x en x. Entonces, ¿qué es lo que estoy probando? Que para todo epsilon mayor que 0, existe n0, tal que si n es mayor a n0, esta desigualdad es válida. Conclusión, en efecto, f de n converge a f uniformemente. Bien, pues tenemos ese resultadito allí. Veamos un ejemplo por aquí. Más adelante vamos a estudiar series también. Esto aquí, ¿qué será? Bueno, vamos aquí. Si ese colorario no lo veamos. Bueno, esto tiene que ver ya con otra
Otro tema. Tiene una familia de funciones, usted puede definir la serie. Sí. Entonces usted puede definir, bueno, si usted tiene una familia de funciones, usted puede definir una nueva familia de funciones a partir de la primera, que es la siguiente. La suma de los n igual 1 hasta n. Usted puede definir esta nueva familia. ¿Cierto? Y una pregunta que es interesante pues en el cálculo, en el análisis, es que si esta familia de funciones Gn converge uniformemente a la función Gx, que la vamos a definir como la serie ya, que es la sumatoria de m igual 1 a infinito de las Fm de x, ¿no? Si esta convergencia es uniforme o no, ya con series. Eso es un tema interesante. Convergencia uniforme de series. Listo. Ujú. Pues bueno, ya este tema lo abordamos mejor la próxima clase. Sí, ya vamos a tratar sobre series. Y esto que vamos a tratar sobre series, podemos relacionarlo con Taylor. Listo. Aquí en esta sección 2 habla sobre propiedades de la convergencia uniforme. Esto en términos de series puede ser interesante. Porque puedo ver si este límite entra o no entra en la serie. O como cuando uno tiene una integral de una familia de funciones, que veremos eso. Sobre qué condiciones el límite puede entrar en la integral o no. Eso también es importante. Y ese teorema es el que yo les quería mostrar que es importante. Mire esta propiedad que es deseable. Si tiene una familia de funciones que converge uniformemente a f, si la familia de funciones es continua en x, entonces la función límite también es continua. ¿Sí? Como una noción más fuerte, la propiedad de continuidad de la familia se hereda en la función límite, ¿no? Lo que no pasa con la convergencia puntual. Listo, aquí está el colorario. Es algo fácil de verificar. Pero aquí está el teorema de Dini. Y usted tiene una secuencia de funciones que converge monótonamente para una función f, entonces la convergencia es uniforme. Entonces estos temitas los vamos a tratar en la próxima reunión, ¿listo? Tenemos por aquí hoy, para que Daisy no nos atrase mucho. ¿Sí Listo, o no? profe. Bueno, chao, que estés bien. Bueno, chao, profe. Hasta luego. Fin de Hasta semana. luego. Gracias igualmente.